¿Cómo te pone en evidencia un tema tan importante como son los estadios, las sedes de la Copa del Mundo, ¿no, Juan Carlos? El que nuestro país, si bien tiene una tradición futbolera impresionante, muy grande, gracias a que pues prácticamente toda la vida este país ha absorbido esa afición por el fútbol, es el deporte más querido, por supuesto, en nuestro país, en territorio nacional, pero queda en evidencia que a pesar de ello no se ha trabajado de manera correcta en cuanto a infraestructura. Una tarea que le toca a los dirigentes, no le toca al aficionado, no le toca a los futbolistas, le toca a los dirigentes, a los empresarios que se han animado a invertir en este negocio. Creo que en México queda en evidencia, es muy poco lo que se tiene en cuanto a estadios con la capacidad de albergar una Copa del Mundo. Afortunadamente hoy son 10 partidos, hoy podemos hablar de ello. Se inscribió evidentemente y como bien lo apuntas y compartes a nuestros amigos, 3 estadios, que es el Estadio Akron. A mí me tocó estar en esa inauguración del estadio de las Chivas, entonces llamado OmniLife, una inauguración maravillosa, un estadio para mí el más bonito del fútbol mexicano, las constantes remodelaciones, por supuesto, del Estadio Azteca que han servido a punto de vista de su servidor para nada, esa es la realidad. Y el estadio de Monterrey he ido en una ocasión y la verdad es que es un estadio imponente, pero de ahí en más, por ahí podemos rascarle y quizás el estadio de Santos, quizás el estadio de Xolos, que también son los más nuevos, pero volteas a ver en Aguascalientes y ya es obsoleto, el estadio de Necaxa, volteas a ver San Luis, un estadio que no terminan por construir, volteas a ver entonces una plaza de primera división como la de Chiapas, lejos de ser un estadio con las cualidades y capacidades de tener o de complementar una liga que decían de primer mundo, un fútbol de primer mundo. El estadio de Ciudad Universitaria es un estadio precioso, es un estadio bellísimo, pero al que le faltan adecuaciones y que no se pueden hacer por lo que todos conocemos, es patrimonio cultural de la humanidad. En fin, es un fútbol o es un país el nuestro, mi querido Juan Carlos, que se ha quedado rezagado en cuanto a infraestructura. Esa es la verdad. Por eso, bueno, echan mano de pronto la FIFA de la tradición que se tiene acá, pero de la gran infraestructura que tiene Estados Unidos y el gran avance que ha tenido también en ese sentido un país como Canadá. Para nadie es un secreto y no hay duda de que Estados Unidos solito pudo haber organizado esta Copa del Mundo, pero las ideas del señor Infantino de más de 40 selecciones o 40 selecciones para esta Copa del Mundo del 2026, compartida por supuesto, pues tiene que haber una conjunción, tiene que haber una especie de amalgama entre todas las partes para que se desarrolle una Copa del Mundo sin problemas, ¿no? Yo creo que era suficiente con Estados Unidos, es más, si me apuran un poquito hasta con Canadá, pero bueno, así piensan en la FIFA y hoy las Copas del Mundo compartidas a partir del 2026 serán algo muy normal, algo muy común en las Copas del Mundo o en cuanto a organización de las Copas del Mundo, y más cuando se tiene también la idea de que se estarán organizando prácticamente cada 2 años. Esto todavía no está aprobado, pero es una idea que tiene el señor Infantino, Esperemos que actual no. titular de la FIFA. Esperemos que no, Juan Carlos, porque obviamente el tener una Copa del Mundo cada 2 años requiere de una inversión económica monstruosa. Por eso se está aprobando, o se aprobó en el 2026, que 3 países le metan ahí, ¿no? Le metan lana y no haya dudas de ningún tipo. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Eso por un lado, México rezagado en cuanto a infraestructura, eso es lo que yo alcanzo a ver a la No, distancia. pero es la verdad. No estás diciendo ninguna mentira, porque por ahí veo mensajes. Dani Pach, gracias Dani, dice que se le hace terrible que México únicamente tenga 10 partidos, ¿por qué no 20? Que la FIFA apesta porque México es más futbolero que Estados Unidos y Canadá. El buen Bruno Pérez nos dice que la experiencia mundialista habría sido mejor en solitario, pero hay que ser sinceros, México va a tener 10 partidos de Copa del Mundo gracias a que se le invitó a estar con Estados Unidos, porque si no, México no da para recibir una Copa del Mundo. Bien lo dices, la infraestructura no existe. Los equipos no tienen dinero para renovar los estadios. Ya bien lo decías, el de Necaxa,
el de Pachuca, ya son estadios viejos. El Estadio Azteca, pues es ya, un estadio que si no le meten esa manita de gato, hoy no sería un estadio mundialista, ya es un estadio anacrónico totalmente el Estadio Azteca, que no tiene ni siquiera un buen estacionamiento, es un lío llegar ahí. Todo lo que implica la experiencia de ir al Estadio Azteca a un partido lleno no es la más agradable. Y bien hablas de los pocos estadios que están a la altura de las circunstancias. Y pues estamos hablando de muy pocos realmente en el fútbol mexicano que podrían tener una Copa del Mundo, sobre todo tomando en cuenta que la Copa del Mundo entra en su etapa de mayor gigantismo, con 80 partidos en México. Creo que no se podrían organizar, es lo que yo pienso también. Creo que el fútbol mexicano, bien lo dices, se ha quedado rezagado en ese sentido. Y Estados Unidos, pues en realidad no necesita, bien lo mencionas, ni de Canadá ni de México para organizar una Copa del Mundo. Estados Unidos podría organizar una Copa del Mundo cada 4 años sin ningún problema. Es más, cada 2 años, porque en Estados Unidos, además de los estadios de fútbol que ya son exclusivos de fútbol de la MLS, que son estadios que perfectamente podrían servir para recibir partidos del Mundial, pues tiene sus monstruos de estadios, ya sean los estadios de la NFL impresionantes, los más modernos del mundo, o tienen también estadios, como ocurrió en el Mundial del 94, estadios colegiales, así es, de enorme capacidad. Puede ser que ahora la FIFA, que ha buscado estadios un poquito menos grandes, ya no le interesara tanto tener esos estadios, que ya algunos son estadios viejos, el Rose Bowl, el Cotton Bowl, que fueron sede, el Citrus Bowl, que también fue sede. Aún así, estadios que están en mejores condiciones que muchos de los estadios de nuestro país, que el Estadio de Tigres, que el Estadio Jalisco, que el Estadio Azteca. Hay que ser sinceros y pues hay que ver que las circunstancias no dan, que nuestro país no está en condiciones de recibir una Copa del Mundo. Estados Unidos está metido en una tremenda recesión, pero tiene la infraestructura y esa parte de temas de gobierno. Hay cómo organizar un mundial en un país de primer mundo como lo es Estados Unidos. En México no se puede. Entonces, pues la manera de volver a tener una Copa del Mundo es así, teniendo, algunos dirán, las migajas que nos dejan, tener esos 10 partidos que son de primera fase. Además, no tendrás partido de segunda ronda, o no tendremos partidos de segunda ronda. Se podría pensar en la inauguración, que por ahí uno ve notas y cada vez es más fuerte el rumor de que la FIFA sí se estaría inclinando a darle a México ese primer partido de la Copa del Mundo, que no hay que olvidar que ahora pues son varios partidos el mismo día. Y bueno, pues envíen sus opiniones al respecto, si creen que México podría organizarlo. Recuerdos de grandes inauguraciones de Copas del Mundo, también es Bruno, y ya decía también a Dani Pach por su opinión. El buen Manuel Cadavieco dice que me escuchó mencionar que la FIA está analizando el tema del porpoising, del efecto piso que se ha generado gracias a pues las nuevas regulaciones, buscando que los autos fueran menos dependientes de la aerodinámica. Y eso ha traído, bueno, pues estas imágenes que hemos visto que parecen bobbleheads, los pilotos, cómo se les mueve la cabeza, van brincando, pero no hacia los lados, sino para arriba y para abajo. Un tema pues que ha estado ahí desde que empezaron las prácticas rumbo al primer Gran Premio de la temporada. Y nos dice Manu Cadavieco que espera que mantengan el reglamento como está, que no es justo para quienes lograron ajustar sus coches conforme a las reglas, y que llegue Toto Wolff, a modificarlas, porque Mercedes es incapaz de hacerlo. Mañana platicaremos del tema, Manu, con Rubén García Novoa, a ver qué nos dice Rubén al respecto. Saludos al buen Jorge Luis Canales, que nos dice el ATP de Queens y el WTA de Berlín, béisbol, y por supuesto el béisbol aquí en nuestro país. Sí, decía yo que ganó Daniel Medvedev, ya está en cuartos de final del torneo, un torneo en el que sí puede participar, pero no va a poder participar en el torneo de Wimbledon. Rosendo Paulín dice: ojalá y el cuadernillo de cargos para remodelar Azteca tenga contemplado una muy profunda manita de gato a los baños, principalmente ampliación para el de damas. Se hacen unas filas terribles. Alguien dirá: no tomen cerveza. Qué bárbaro, me han tocado ver algunas imágenes ahí. Recuerdo el día de la final de la Copa Confederaciones, 1999, que cayó un diluvio en la Ciudad de México, por lo menos en esa parte de la Ciudad de México, en el sur. El partidazo México 4, Brasil 3. Al medio tiempo ir al baño, pues había unos charcos por todos lados y pues las filas eran largas hasta para entrar al de hombres. Estaba a reventar el Estadio Azteca y pues a algunos se les hizo muy fácil utilizar los charcos como si fueran baños, y entonces ya ni entraban al baño. Realmente eran charcos que estaban afuera del ingreso a los baños, y ahí varios empezaron a hacer de las suyas. De por sí que es una experiencia entrar al baño del Estadio Azteca, el olor. Y pues ahora que además pues ya las aguas alrededor de la entrada del baño ya no eran aguas que habían caído del cielo, sino que habían salido del organismo de varios mexicanos
Qué bárbaro. Terrible, terrible realmente esa experiencia. La verdad, ir a un lleno en el Estadio Azteca y tener que ir al baño no era nada fácil. Por eso era feliz de ser aficionado al Necaxa, mi querido Christopher, porque éramos tan poquitos los necaxistas, aún en la buena época de público del Necaxa, que llegaba a meter cerca de 20,000 para ese monstruo de estadio, pues sobraban baños para poderlos utilizar en el momento que quisieras, no tenías que andarte empujando para salir de las tribunas y poder ir al baño. Tengo que reconocerlo, era de las cosas que me agradaba el Necaxa. Obviamente como jugador me imagino que a los futbolistas les habría encantado tener el Azteca lleno de aficionados del Necaxa. Como aficionado yo disfrutaba no tener que sufrir tanto eso que se sufría cuando ibas a un América Guadalajara, a un Cruz Azul América, a cualquiera de esos partidos llenos. Incluso a un América Tecos, cuando yo era niño, el América Tecos metían 90,000 personas al Estadio Azteca. Toda una experiencia ingresar al baño del Azteca, y seguramente, mi estimado Rosendo, que algo se hará con esos baños, y se tienen que hacer muchas cosas con el Estadio Azteca, mi querido Christopher. Sí, no, muchísimas cosas. Yo en su momento, y no me fue bien en redes sociales, decía en algunos otros espacios que al Estadio Azteca le podrán hacer lo que quieran, pero nunca va a volver a ser ese estadio que impresionó al mundo. Ese estadio fue quedando viejo, y por más remodelaciones que le hagan al estadio, me parece que ya no va a ser considerado, ya no va a tener las condiciones para pues ser catalogado el más importante, por lo menos del continente o de este lado, como en su momento. El estadio es viejo, el estadio ya es feo, el Estadio Azteca lo tienen que tirar, tienen que también aprender esa cultura nuestros federativos, nuestros empresarios, de que estadio que ya no sirve, estadio que es obsoleto, estadio que luce feo y viejo, lo tienen que tirar. Allá en Estados Unidos tiran estadios y los vuelven a edificar, a construir. Claro, hasta el Yankee Stadium. Claro, un estadio emblemático. Oye, Wembley. ¿Qué ocurre? El de Wembley, ¿qué ocurrió con el de Wembley? Exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que hacer con el Estadio Azteca. Y también mandaban mensajes, Juan Carlos, y te olvidas del Mundial del 86. Eran otros tiempos, era un tiempo muy distinto a los actuales. ¿Pero que de tiempos, que se digamos, pudo organizar así un poco al vapor el Mundial, o qué es lo que te dicen con respecto al del 86? No, no hay que olvidar que ese si Mundial no era para México, ese Mundial era para Colombia, y Colombia no lo pudo organizar. Exactamente. No, básicamente el comentario era no recuerdo la verdad el nombre de nuestro amigo, la verdad mi memoria es muy mala, pero me lo mandaba el día de ayer, y buscar de pronto en los comentarios voy a tardar muchísimo, pero el punto de este radio escucha era que si hay estructuras, si hay estadios, y yo le decía que no, que era imposible. Incluso en aquellos momentos, por esa emergencia, hasta el estadio NES 86 fue sede de partidos mundialistas. Sí. En esos momentos pues, a los jugadores no les importaba, pero meterte a Ciudad Nezahualcóyotl, con todo el respeto que merecen, un punto de la Ciudad de México, o bueno, del Estado de México, mejor dicho, disculpen, del Estado de México no tan seguro, y meterte en al estadio NES 86, donde era un estadio prácticamente, o es un estadio de cemento, hoy se está cayendo, esa es la realidad, pues no era lo mejor, sinceramente. Si lo comparamos a lo que veníamos, o de lo que se venía mandando del Mundial España 82, de lo que ocurrió posteriormente en Italia 90, no había punto de comparación, sinceramente, Juan Carlos. Aunque eran otros tiempos, yo creo que hasta en ese momento México ya estaba teniendo ciertas dificultades. Se inaugura el Estadio Corregidora, el cual descuidaron durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Hemos ido últimamente y es un estadio, sinceramente, también bastante obsoleto, etcétera. Eran otros tiempos que nada tiene que ver con la actualidad. No, nada que ver. Simplemente hoy te desnuda. Nada que ver, lo que se pedía en aquella época, y además entendiendo que México tuvo que entrar al quite, a la Copa del Mundo, pues muy diferente. Han ido cambiando las cosas, ese cuadernillo de cargos de la FIFA, de qué necesita tener un estadio, pues es muy diferente. Quienes tengan la oportunidad de ir a Qatar, lo van a vivir esos estadios. Ahora se llegaron a ver imágenes, hemos visto imágenes de lo que tienen estos estadios, y yo no digo que México necesitaría tener estadios tan modernos, pero sí necesitaría tener estadios funcionales, y creo que muchos de los estadios de México no son funcionales. O sea, imagínate un partido de Mundial en Toluca, que el estadio está metido ahí en el centro de la ciudad, es un caos. Bien dices lo de Querétaro, ese estadio se hizo viejo, desafortunadamente. No, yo estoy contigo. Yo creo que México no tiene lo necesario para un Mundial como debe ser hoy. O sea,
de por sí los mundiales, va a sonar muy feo lo que voy a decir, ha quedado comprobado en cierta manera que se necesita un poco de tenerlo en una sede del primer mundo, porque lo que ocurrió y no solo mundiales, Juegos Olímpicos también, lo que ocurrió en Brasil es algo que a la FIFA no le debe haber gustado. O sea, decidieron darle el mundial a Brasil y el COI decidió darle los Olímpicos a Río. Y los Olímpicos de Río se hicieron de milagro. Casi un día antes de las competencias terminaron. Ahí a Pablo y a mí nos tocó ir a grabar unos promos. No sé, habrá sido en el mes de abril, no recuerdo exactamente el mes, allá la zona en donde estuvo el Parque Olímpico, y no había ni calles. En ese momento era terracería todavía. Se empezó a desarrollar y apenas lo consiguieron. Y el tema aeroportuario, que es muy importante, todo esto que implica el ser sede de un evento magno, pues México creo que no está para eso. Ahora Qatar pues va a ser una bendición para los aficionados porque no van a tener que tomar aviones, porque puede llegar a ser un lío ese tema de los aviones, estarte moviendo en los aviones en un país que no tiene esa capacidad. Le ocurrió a nuestros compañeros y quienes estuvieron en Sudáfrica. Yo no estuve en Sudáfrica, no te tocó estar en Sudáfrica. Fue un lío el Mundial de Sudáfrica en muchos sentidos. Entonces, se tiene que pensar en un país como Estados Unidos y creo que, aunque México se pueda considerar un país de tercer mundo, como se le quiera llamar, en cuanto a lo futbolístico, pues está todavía más por debajo. Creo que no están las condiciones. Respetando cualquier opinión que sea opuesta y que haya quien crea que México está para organizar una Copa del Mundo, yo creo que no, y por eso se le van a dar 10 partidos de Copa del Mundo a México y no más. Sí, y aquí está la lista. Sedes rapidísimo, mi querido Juan Carlos, para lo que se va a anunciar en unos instantes. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, con respecto a nuestro país. Sí. Atlanta, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Edmond, con respecto a lo que va a ocurrir allá en Estados Unidos, Houston, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York, Nueva Jersey, Orlando, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto, lo que tiene que ver con el país norteamericano. Sí. Y allá en Canadá, Vancouver y Edmonton, ¿no? Y por ahí a lo mejor me faltó otro, pero para que se den una idea y los contrastes que existen en ese sentido. Edgardo Bonion dice, solo será para los autos que no puedan evitar el saltito, y al no poder, esos carros deberán subir los 10 centímetros con el tema del porpoising. Dice Javier Carrillo, el 2026 no tendrá el éxito deseado por la FIFA, son muchas sedes y países compitiendo. No lo sé, mi estimado, porque el Mundial es un súper evento, y ya hubo un Mundial en Estados Unidos cuando no existía ni siquiera afición por el fútbol en Estados Unidos, y fue un éxito aquella Copa del Mundo. Estadios llenos con todo y los calorones tremendos que se vivieron en aquella Copa del Mundo, que afectaron un poco al espectáculo, porque pues por temas de televisión se tienen que jugar partidos en el día. Lo ideal sería que todos fueran en la noche, pero recuerdo partidos en Dallas, por ejemplo, en Orlando, le tocó a la selección jugar por ahí. Incluso los de la costa este en Washington, en Nueva Jersey, en el Estadio de los Gigantes, fue complicado durante ese mundial, pero veíamos estadios llenos. Yo estoy contigo en cuanto a que a mí no me gusta el mundial tan grande, con 48 equipos. Se pierde el chiste de la eliminatoria en cierto aspecto. Algunos dirán, pues para México viene bien porque entonces ya no vamos a sufrir nunca para una eliminatoria, con la cantidad de equipos que van a calificar directamente de la CONCACAF. Pero yo creo que sí va a ser un éxito. Esa es mi idea. Ahorita le pregunto a Christopher qué opina, nada más para que no se queden mensajes. Humberto Romero dice, para cómo está la seguridad en este país, yo reconsideraría si realmente debemos participar y poner en riesgo a esas personas. Bueno, es un tema importante también, que seguramente se toma en cuenta la seguridad que puede haber en el país. Se lo dieron a Sudáfrica y en aquel momento, pues, la seguridad en Sudáfrica, y bueno, a la fecha, en algunos puntos de ciertas ciudades de Sudáfrica era complicado. Recuerdo la experiencia que nos platicaron nuestros compañeros encabezados por Pablo, que estuvieron por allá, estuvieron en una casa pues con mucha seguridad, porque pues sí estaba de moda el tema de robos de autopartes y de asaltos, y no era sencillo lo que ocurría en Sudáfrica. Y este mensaje para escuchar a Christopher, ¿qué opina de lo que ponía por ahí Javier como tema? Nos dice, Rosendo nos manda que, bueno, pues ya empezaron la campaña política, candidatos. Ya no me voy a meter en temas de están rompiendo leyes electorales, no es mi tema. Lo cierto es que pues sí, ya por lo menos los candidatos, los fuertes de Morena, ya están en campaña. Y dice Marcelo Ebrard, que es uno de los gallos de Morena para la presidencia para el 2024, que le preguntan en el Comité Olímpico, y si hacemos
Otro, que además está mal, no es otra Olimpiada, no se organizaría otra Olimpiada, serían otros Juegos Olímpicos, porque la Olimpiada es el periodo entre Juegos Olímpicos. Y le respondo, ¿por qué no? Sí podemos si lo autoriza el presidente. Pues no, yo creo que México no está para organizar Juegos Olímpicos tampoco, aunque sea solo una sede. Y pues esa es mi idea. ¿Tú qué opinas, Christopher, en cuanto a lo que decía Javier Carrillo de que no le augura éxito a la Copa debido a muchas sedes y muchos países compitiendo? Ese gigantismo que ahí sí estoy de acuerdo, no me agrada. Son demasiados equipos y creo que eso va a llevar a que veamos algunos partidos de baja calidad. De por sí se llegan a ver ya en un Mundial con 32, ahora en uno con 48. Creo que el nivel se puede ir para abajo en la Copa del Mundo. Sí, eso es lo que de pronto peleamos quienes estamos en contra de esta determinación. La calidad de un partido de Copa del Mundo puede disminuir de manera considerable. Son demasiados encuentros y tendremos que esperar hasta instancias definitivas para por fin valorar a lo mejor una Copa del Mundo con tantas selecciones, con tantos partidos. Eso es lo que el miedo que de pronto se tiene. No es un miedo que tienen aquellos que están a favor del negocio, ¿no? Aquellos que están a favor de que los billetes lluevan como si a ellos les fueran a caer. Esa es la realidad. Una Copa del Mundo cada 2 años y con tantas elecciones, o por lo menos lo que se va a presentar posterior a la Copa Mundial de Qatar, me parece que va a ser una Copa del Mundo que va a romper con esa esencia, ese perfume de competencia que normalmente caracteriza a una Copa del Mundo. Independientemente si son buenos o no los partidos, siempre hay una característica muy especial, siempre hay una sensación muy particular de lo que significa un encuentro que corresponde a un mundial. A mí tampoco me gusta en lo absoluto. Por otro lado, Juan Carlos, muchos comentarios bajo lo que apuntabas, ¿no? Que México pelea por esa inauguración. Ya han comenzado los protocolos, la ceremonia allá en Nueva York para la presentación de estas sedes, Juan Carlos, pero este tema de México tiene que ser o la cancha del Estadio Azteca tiene que albergar la inauguración de la Copa del Mundo del 2026. Regresamos inevitablemente al mismo punto. Por tradición, pues a lo mejor no discutimos nada por vanguardia, por infraestructura y por otro tipo de situaciones. México no debería de albergar una inauguración de Copa del Mundo por espectáculo, por comodidad, por otro tipo de situaciones, por tecnología incluso. Yo creo que allá en Estados Unidos están los recintos perfectos para que el aficionado al fútbol, esos que están pendientes cada 4 años de una inauguración de Copa del Mundo, creo que es lo mejor que les puede pasar. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Yo sinceramente dudo muchísimo que el tema romántico le gana a la Federación Internacional de Fútbol, asociación, obviamente al señor Infantino. Dudo que ese tema romántico les gane y le den esa inauguración de Copa del Mundo 2026 a México, a la cancha del Estadio Azteca. No creo que ocurra, Juan Carlos. Claro, me quiero imaginar que para que esto sucediera, debe haber un plan, una promesa, mostrarle a la FIFA cómo quedaría el Estadio Azteca, porque el Estadio Azteca va a cerrar sus puertas, incluso pues América y Cruz Azul dejarían de disputar partidos ahí a partir del 23 para dejar el Yo no estadio. veo una remodelación como la que sí tuvo el Santiago Bernabéu, solo que así sea. Sí, es lo que me imagino que va a terminar ocurriendo, o sea que por ahí va ese proceso que le vendría muy bien. Si lo que quieren es mantener vivo el Estadio Azteca, pues hacerle un estadio funcional, que sea una buena experiencia para los aficionados, en un martirio en todos sentidos. El llegar por los accesos que son muy... Eso ya es un problema, porque los accesos son muy limitados para llegar allá al Estadio Azteca. Ya conoceremos qué puede Fíjate, Juan suceder. Carlos, Sí. en ese sentido, yo sí creo, por ejemplo, que los accesos van a quedar muy bien. O sea, va a haber una renovación muy importante en cuanto a vialidades, calles, la manera en cómo van a llegar a la cancha del Estadio Azteca. Se habla de un puente larguísimo, en fin. Yo creo que a lo mejor ahí sí lo hacen de manera perfecta. Se necesita. Estrictamente se necesita. Porque además, llegar por claro, Tlalpan y después la avenida del Imán, qué bárbaro, qué caos. es un caos. Ahí llegar te habrá tocado en varias ocasiones, pues en las calles aledañas, los vecinos que te rentan su lugar, como quien dice, ahí te dirigían. Aquí les dabas una lana y dejaban que estacionara tu coche ahí, para evitar tenerte que meter hasta el Estadio Azteca, el estacionamiento, que se vuelve una trampa mortal para los autos.
y yo normalmente lo dejaba ahí en una callecita, eran varias casas, que tenía salida después al periférico, entonces ya ni siquiera te tenías que volver a meter a la avenida del Imán, porque ahí podías perder buena parte del tiempo que se perdía en toda la experiencia de ir a un partido, aún lleno, insisto, cuando iba a ver a mis queridos Rayos, cuando el Necaxa valía un poco más futbolísticamente, que iban 10,000 personas al estadio y llegabas allí sábado a las 5, muy a gusto. Qué malo eres. Se peleaban por ti los franeleros, la verdad es que no había mucho problema para conseguir lugar y sabías que cuando salías nadie te iba a tapar el auto, pero si ibas a un lleno, pues te podías quedar horas después del partido, como ocurre después cuando vas a algún concierto allá al Foro Solo, al Palacio de los Deportes, que los dejan los coches todos amontonados casi unos con otros y que puedes quedarte ahí una hora, porque si fuiste el primero en llegar, es factible que va a ser el último en irte. Así llegaba a ocurrir en el Estadio Azteca. Entonces tiene que evitar eso. La experiencia de ir a un partido de Copa del Mundo no puede ser la de ir a ver un América Guadalajara, en la que tenías que irte con 3 horas de anticipación para encontrar lugar en el estacionamiento y en la que tenías que medirle que a lo mejor te ibas a tener que quedar 2 horas. Yo recuerdo mucha gente que se quedaba en los palcos hasta que los corrían. Llega un momento en que te corren del palco, pero los que tenían palco se quedaban ahí bien abastecidos y se quedaban ahí en el precopeo antes de irse después a algún lugar a seguir la noche para no tener que sufrir con el tema de la salida del estadio. Un poco lo que ocurre con la Arena Ciudad de México, que es un lío salir de ahí también. Sí, totalmente de acuerdo. Tendrán que ser muy inteligentes, muy ingeniosos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Toda esta parte de comunicaciones, esta parte de los transportes, conexiones, etcétera. Y reitero, Juan Carlos, yo creo que en ese sentido no va a haber problema. El problema es el estadio como tal. El problema es el estadio. Y fíjate qué curioso. Le diste un tallón al Necaxa en tu editorial, en tus comentarios, Juan Carlos. Yo le voy a dar un tallón así de pasadita porque se presta a las autoridades del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, en cuanto comience la remodelación, casi nos vamos a la pausa de la cancha del Estadio Azteca, América y Cruz Azul tendrán que irse a la cancha del Estadio Azul a jugar sus partidos como locales. Un estadio que supone se iban a tirar. Bueno, un estadio que supone iban a tirar, Sí. pero ¿qué crees, Juan Carlos? Cuando mete la solicitud Atlante para ser equipo de primera división, las autoridades de la Liga MX le dicen al Atlante, es que ¿qué crees? Que el Estadio Azul no cumple con el cuadernillo de cargos. Es chistoso. Y ahí va a jugar América y Cruz Azul. Mira, qué sus buen partidos punto. de primera división. Qué buen punto. Pues el bendito fútbol mexicano con sus cosas extrañas, pues ya cuando hablas de América y Cruz Azul sí se podrá y al Atlante lo dejarán ahí como el apestado de los tres y para el Atlante no era suficientemente bueno el estadio pensando en primera división. Pues hasta lo último que se sabe, sigue Edmonton ahí con Toronto y con Vancouver como sedes para los Estados Unidos, para Canadá. Lo conoceremos en unos instantes. Parece que no se ha movido eso. Dice Freddy, un saludo. Y también para el señor Rivera, no se le olvide la inseguridad. Sí, es un tema importante. Por supuesto que no es tema del programa, pero es un tema que se tiene que tomar en cuenta porque la inseguridad va para arriba. No se ve cómo pare la inseguridad en el país. El buen Memo Collins dice, en mis tiempos, para evitar bajar de las gradas y hacer fila en el baño, nos hacíamos bolita entre varios y usábamos un vaso. Híjole, no puede ser. Ahí el tema después es, no te fueras a confundir con el vaso, mi estimado Memo, ya con unas chelas encima. Y si no, por lo menos darle un golpecito y que se te cayera y de pronto sentir en los calcetines calientito, no, qué terrible. Dice José Gastón Martínez, en Monterrey ni hay agua y quieren recibir aficionados internacionales. ¿Qué tema eso de Monterrey? Hay lugares en donde se desperdicia el agua. Estaba viendo una nota en el Noti de Yuri de una cantidad impresionante de agua que se está desperdiciando. Creo que es en Coyoacán, en una casa, dos familias que se han visto afectadas. Y en Monterrey, en parte de Hidalgo, no hay gota de agua. Gracias, José, por el mensaje. Eleazar dice, cada día el fútbol se vuelve más elitista. Los precios para acceder a un partido del Mundial, Champions, son inalcanzables para los de a pie, como todo en la vida. Si no es negocio, tiene que desaparecer. Pues sí, es un tema. Boletos muy caros. Los equipos cada vez compran jugadores más caros también, entonces necesitan ingresos. La Copa del Mundo cuesta mucho dinero, aunque pues ya sabemos ese tema, por ejemplo, el Comité Olímpico que se sale con la suya. El Comité Olímpico se aprovecha de las ciudades que son sedes y se queda con buena parte de las ganancias y después a veces las ciudades nada más se quedan con el lío económico, como le ha pasado a Río, que Río no se ha recuperado del desastre que causó haber recibido el Mundial y después Juegos Olímpicos
de manera consecutiva. Hablando de dinero, mi querido Christopher, un tema que tiene que ver con el fútbol. Hubo votación hoy de la asamblea de los socios del Barcelona y pues hay buenas noticias en cuanto al ingreso que podría tener el equipo. Se aprobó la venta del 49.9% del BLM, que es el Barça Licensing and Merchandising, por parte de uno o más inversionistas de capital social. Se aprobó la cesión de hasta el 25% de los derechos de televisión por 25 años. Esto representaría cerca de 700 millones de euros por la venta y cesión de activos entre lo que queda de junio y julio. Y lo primero que piensa el Barça con esto, pues es renovar a Gavi, que a este joven sensacional de 17 años le queda un año de contrato, y una vez que empezara el siguiente torneo, Leigh Bosman sería libre de contratarse con quien quisiera. El Barça ni siquiera recibiría dinero por él. El Barça dicen que le ha puesto ahí una oferta para que se quede 5 años más y por una fuerte suma de dinero. Gavi, que todo indica, mi querido Christopher, hablando de jóvenes de 17 años, ahora que hemos estado con lo de Marcelo Flores, con una gran diferencia, que Marcelo Flores no ha debutado con el Arsenal y Gavi es titular del Barcelona, y pues ya casi podríamos decir que es hasta titular de la selección española de fútbol. Sí, una muy buena, un buen descubrimiento, revelación del fútbol internacional. El otro día platicábamos, Hugo Villagómez y tu servidor, no sé si opines lo mismo. Este chico Gavi tiene patas para gallo, es un jugador que Sí. no por nada se han peleado por él y no por nada es titular y no por nada ha tenido la oportunidad de estar en selección. Es un jugador que va, que vuela para, nunca sabremos, pero hoy tenemos esa sensación de que puede ser un referente en el equipo del Barcelona, un equipo que, coincido contigo, Juan Carlos, ya en el otro punto económico, lo que necesita es capital. Para nadie es un secreto que los grandes equipos del fútbol mundial, con mucha tradición, con mucho prestigio, con mucha historia, como el Barcelona, como el Real Madrid, como algunos otros allí en Europa, pues el capital es un respaldo muy importante para que sigan al frente o a la vanguardia, ¿no?, del fútbol mundial. Gracias a esos grandes capitales, bueno, pues en su momento el Barcelona se hizo de grandes figurones, eso también para nadie es un secreto, y es una muy buena noticia para este equipo que hoy sigue teniendo quizás esa etiqueta de club quebrado en términos financieros. Sí, un tema ese del Barcelona. Por cierto, hablando de equipos que económicamente han tenido pérdidas increíbles, el Paris Saint-Germain, pero que gracias a que un estado lo soporta, un país lo soporta, y un país muy rico, en este caso pues estamos hablando del país sede de la Copa del Mundo, está lo del fair play financiero, un equipo que perdió más de 220 millones en el año calendario 2021 y que aún así se da el lujo de contratar a Mbappé, y de ahí la molestia de la Liga Española, que dicen cómo le hace un equipo que está en esa situación para contratar a estos jugadores. Ahora tendrá que pagarle además indemnización a Mauricio Pochettino, al que han despedido, y crece cada vez más el rumor de que Zinedine Zidane sería el técnico de ese equipo. Por ahí sonó el nombre de Mourinho. No me parece que sería la mejor decisión Mourinho. Creo que Mourinho ya está para otro nivel de equipos. Por el estilo de juego con esos jugadores, no vería a Mourinho dirigiendo al Paris Saint-Germain. Mourinho es uno de los grandes técnicos de la historia, pero ya lo veo más dirigiendo a la Roma y ganando la Conference League que dirigiendo al París. Sé que hay quienes piensan que Mourinho podría ser el técnico que logrará que el París diera ese siguiente paso, pero no hay que olvidar que el París ya estuvo cerca de ganar la Champions, ya jugó una final de Champions, ya llegó a una semifinal de Champions, y ahora pues tuvo los errores garrafales de su portero y el penal fallado de Messi y las intervenciones del portero del Madrid que evitaron que pudiera avanzar. Lo cierto es que se va Pochettino y que crece el rumor de que Zinedine Zidane llegaría en su lugar. Hay quienes piensan que no sería la mejor opción, que tácticamente Zidane no es ningún maestro, pero que sí es un gran motivador. Entonces, pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es la mejor opción Zidane o crees que hay una mejor opción que Zinedine Zidane para dirigir un equipo que va a estar con un plantel lleno de estrellas la próxima temporada? Pues la baraja no es tan amplia, sinceramente. ¿No? Los grandes entrenadores tienen un lugar allá en Inglaterra, en Italia, en España. Yo creo que Zinedine Zidane es candidato por lo que hizo en el Madrid. No gracias, yo coincido, no gracias a ser un maestro de la táctica. Lo que pasa es que lo tocó dirigir todavía a un grupo de jugadores que seguía sudando muchísimo talento, esa es la realidad. Pero ahí está el palmarés, nadie se lo va a quitar a Zinedine Zidane con esas Champions que ganó con el equipo del Real Madrid, y no me parece tampoco tan descabellado. Creo que podría ser, eso sí, un buen examen
para este gran ídolo, que seguramente es tu ídolo, mi querido señor Juan Carlos Veraza, por lo que hizo en la Juve. No, la verdad es que no. Está por encima. No lo perdoné por irse al Madrid, a Zidane. Bueno, no seas tan visceral con el te buen digo que nunca fue mi ídolo de la Juve, la verdad. No le podía competir a Del Piero. Sí, lo sé, mi querido señor Juan Carlos Veraza. Es un buen examen para Zinedine Zidane. Sería una buena prueba, así es. Buen plantel siempre, el Paris Saint-Germain. Entonces vamos a ver si él tiene la capacidad de lograr ese objetivo que tanto espera el aficionado de este equipo, que ya se ha hecho desde hace algunos años atrás muy popular. Sí, dice Pablo Vallejo, creo que ni Atenas se ha recuperado. Un gran ejemplo de un país que no era del primer mundo, que hizo un gran esfuerzo. Bueno, en este caso la ciudad de Atenas, la capital de Grecia, para organizar los Juegos, y estamos hablando ya de cuánto tiempo ha pasado desde aquellos Juegos de Atenas, y les pegó durísimo a los griegos como país, fue un impacto muy fuerte. Nos dice Sergio Oviedo, hablaron de la seguridad de México y olvidan. No olvidamos los incidentes de Estados Unidos. En Estados Unidos hay violencia también, por supuesto, pero la inseguridad que se vive en México no es igual a la de Estados Unidos. Claro que allá un loco como compra un arma, le venden a niños armas. Vi un reportaje buenísimo, un niño de 12 años, un reportaje que hizo HBO. Se fue a querer comprar cigarros, no lo dejaron. Quiso comprar alcohol, no lo dejaron. Quiso comprar boletos de lotería, no lo dejaron. Se fue a uno de estos eventos de armas. Niño de 12 años, le vendieron un rifle. Es una locura lo de Estados Unidos, definitivamente, Sergio. Existen esos problemas, es innegable que también hay violencia, y en el, como le siguen llamando algunos, el gueto, en el inner city, en ciertas partes de las grandes urbes de Estados Unidos, en Chicago, por ejemplo, es un clarísimo ejemplo, Los Ángeles también, pues hay temas de pandillas todavía, como que ya nos olvidamos de las pandillas, pensamos que el tema de las pandillas en Estados Unidos era tema de los finales de los 70, los 80, todavía principios de los 90, como dejó muy bien en claro aquella famosa película de Boys in the Hood. Sigue existiendo, claro que hay esa violencia, pero en general el miedo, la inseguridad, los casi toques de queda que hay en ciudades controladas por el crimen organizado, eso no existe en Estados Unidos, eso existe en México, y entonces ahí ya entra un tema muy diferente al que vive la sociedad de Estados Unidos, que claro, en cualquier momento te puede tocar lo de Buffalo, el centro comercial, lo de la iglesia en California, claro que lo hay, es un tema importante que pone sobre la mesa, existe eso. Pero no se vive en un país en el que el crimen organizado tiene un peso tan importante como México. Dice Javo que México no se ha repuesto de los Juegos Olímpicos. No, la tenencia, sacaron lo de la tenencia para los Juegos del 68 y ahí sigue. Ahora te la venden como el refrendo, que cada año lo suben más, cada vez está más caro el refrendo. Al rato va a estar otra vez al mismo precio que estaba la tenencia. Pues así estamos en el país. El tema del golf, lo de Abraham Ancer tuvo que ser baja del US Open, qué pena, no pudo participar Abraham, que no pasaba su mejor momento. El torneo ha empezado este día y tiene por ahí entre los protagonistas a Rory McIlroy. Está rarísimo el tablero porque en este momento los 4 primeros, ninguno es de Estados Unidos. Y ahí está McIlroy en segundo lugar. Aidan Hadwin de Canadá es el líder. Mi querido Christopher, ya estamos por irnos. No, pues suerte para tus Celtics de Boston, mi querido señor Juan Carlos Veraza, a ver si logran forzar a ese séptimo juego. Les gusta sufrir a los Celtics, sobre todo lo que ocurrió con Miami, con el equipo de los Bucks. Sí. Vamos a ver si ahora tienen la capacidad, ahora en un escenario obviamente totalmente distinto, y que aprendan la lección, el no perder tantos balones, porque eso les ha costado muchísimo en la serie. Sí, sin duda, buscarán historia. Los Celtics tienen que hacer historia si quieren ganar las finales. Tendrán que ganar 3 series consecutivas, 4-3, así sería. Mi querido Christopher, te mando un fuerte abrazo. Otro fuerte abrazo para ti, Juan Carlos, para nuestros amigos. El domingo, Imagen Deportiva en punto de las 8 de la noche. Por supuesto, ahí con Hugo, con Christopher, C. Rivera Deportes, HVD 79. Nos vamos, mi querido Ulrich, nos vamos, mi querido Lalo, nos vamos, mi querida Ale, mi querido Toñito. Ahí está el Pingu, creo que ahí está Toño ya también encabezando la producción de Autos en Imagen. Se quedan con Cristian, con el señor Portilla, con todos ellos, se quedan en buenas manos. Y mañana los esperamos para el último programa de la semana, 3:30 de la tarde, Palabra del Deporte. Cuídense mucho, por favor, y gracias por los mensajes.